Estamos en esta primera entrevista en compañía del señor Alfredo Remí, especialista en temas mineros de PwC. Desde ayer veníamos comentando el efecto, impacto que podría tener una reducción dramática o por lo menos sostenida del precio internacional del cobre en nuestra economía, en particular en el rubro minero y en nuestras empresas mineras. Vamos a conversar un poco eso con Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Quizás la primera pregunta que habría que hacer para no alarmar a la gente es saber si estamos ante un hipo en el precio de este importante mineral o más bien en una posible tendencia, porque son escenarios absolutamente diferentes, ¿no? Correcto. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Y en realidad lo que se comenta es que China ha empezado a estornudar, ¿no? Así es. Y lo que hay que tener en cuenta es, para entender un poco qué está pasando con el cobre, es entender un poco qué está pasando con China. Y China, si bien viene creciendo a través de los años, presentándose inicialmente con una estrategia de recursos a bajo costo, invirtiendo fuertemente dentro del país, el cobre no siempre se ha invertido únicamente en temas tradicionales como la industria, como construcción. Las empresas chinas también han estado invirtiendo, o sea, han estado utilizando el cobre como un vehículo para obtener dinero a una tasa baja en el extranjero, e invertirla localmente en moneda local, en yuan, digamos, a una tasa más alta, ¿no? Correcto. Al hacer esto, empresas chinas, estas empresas lo que han estado haciendo, utilizando este vehículo, es almacenándolo, digamos, estoqueándolo en almacenes aduaneros, ya sea en China o fuera de China, ¿no? Y esto lo han venido haciendo por una serie de años, ¿no? China hoy día está tratando de curarse, digamos, porque la inflación dentro de China está aumentando, y para curarse lo que está tratando de hacer es devaluando poco a poco su moneda. Es lo que te iba a decir, se acaba de dar cuenta de una última devaluación del yuan importante, ¿no? Exacto. Respecto al dólar. Y eso lo que está haciendo es causando un poco de pánico, ¿no? Y al hacer eso lo que se está viendo es que hay empresas que están tratando de soltar, digamos, este tipo de reservas que tiene. Algunos de estos acuerdos... Castigando precios. Exacto, ¿no? Y algunos de estos acuerdos financieros, pues hay un temor de que estos se caigan, ¿no? Y todo esto acá ha causado que el precio se caiga. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que esto sea sostenible? O sea, digamos, vaya más allá de un mes, 2 meses, 3 meses. Es una buena pregunta. Hay un riesgo bastante alto de que esto continúe, dado las circunstancias y las noticias que vienen de China. Y tradicionalmente el precio del cobre se ha utilizado para medir, digamos, cómo es el ciclo económico a nivel mundial, pero últimamente se mide para medir también la salud de China, ¿no? El 40% del cobre a nivel mundial lo consume China. Entonces, existe el riesgo dadas las noticias que vienen de China. Algunos analistas inclusive comentan de que este año en promedio el precio del cobre va a estar en $2.8 por libra, que puede terminar en 2.6, 2.5, cuando estos últimos años ha estado por encima de 3, ¿no? No, loco. Es una reducción importante. Ahora, ¿qué hacemos en el mercado, en nuestro entorno local, Alfredo? ¿Qué propones? Porque, digamos, yo te diría que buena parte de nuestro crecimiento económico, las principales empresas productoras, exportadoras de cobre, dependen de este producto y dependen de este desempeño. Y al mismo tiempo, como lo he señalado ayer, los recursos fiscales en buena cuenta también dependen de eso y nuestro crecimiento. Entonces, ¿cómo ves ese panorama? De acuerdo, o sea, a ver, si tomamos en cuenta solamente el año 2013, las exportaciones peruanas, de todo el total de las exportaciones peruanas, alrededor del 57% han sido exportaciones mineras, ¿no? Donde alrededor de un 23% van a China. Y si tomamos en cuenta solamente la minería, un 40% de esas exportaciones es cobre. Correcto. Entonces es significativamente importante para el Perú. Si consideramos hacia dónde va la tendencia del cobre, deberíamos considerar qué tipo de supuestos se han tomado en cuenta, por ejemplo, para definir el presupuesto de 2014 en el país, ¿no? Y podría tener ¿Con qué precios se han considerado? Exactamente, ¿no? Y podría tener un impacto si es que esta tendencia continúa.
Como empresa, las empresas, bueno, no solamente están pensando en precios, sino también están pensando en costo, ¿no? Finalmente, correcto, el margen es lo que importa. Correcto. Y como, digamos, lo que deben hacer estas empresas es considerar, bueno, ¿qué hago con lo que ya tengo invertido? Si soy una empresa que ya está operando, ¿qué hago con lo que ya tengo invertido? ¿Cómo le saco mayor provecho a la inversión que ya he hecho, a los activos que ya he hecho, ¿no? Ahora, Alfredo, tú que conoces tanto este tema, yo imagino, no soy un experto en este tipo de cosas, pero me imagino que una empresa, por ejemplo, que está en el Perú, en Chile, y ha invertido 300, 400 millones de dólares en un proyecto cuprífero, y tiene planteada una inversión de 15, 20, 25 años, me imagino que no, digamos, no solamente tiene coberturas de variaciones de precio de la materia prima con la que está trabajando, tipo de cambio, sino que se maneja en bandas, ¿no es cierto?, digamos, de escenarios, mejor dicho, de variación del precio de este producto, no en un año, o sea, ¿no es cierto?, lo trabaja en varios años para justamente manejar el tema de su rentabilidad. Entonces, ¿cuál podría ser la reflexión? Que mientras la bajada o la reducción no sea tan dramática, digamos, como que esos estimados se cumplen. Cuando se sale, me imagino, de los pronósticos es donde vienen los problemas, me imagino, ¿no? O sea, no estoy tratando de especular. Correcto, ¿no? Cuando se toma en cuenta un nuevo proyecto, normalmente se toma en cuenta un valor del mineral y se hace un estudio de factibilidad en base a ese valor o un estimado, ¿no es cierto? Entonces, esos estimados normalmente se hacen tomando en cuenta todos los posibles escenarios que puedan haber a nivel mundial. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la cantidad de proyectos que tenemos en cartera, tenemos alrededor de 50 proyectos, más o menos en el Perú alrededor de 54, 55 billones de dólares para los próximos años hasta el 2020. De los cuales hay varios de cupríferos. 63% son proyectos de cobre, ¿no? Por lo tanto, súper importante que el Perú tome medidas para que estos proyectos pues no se caigan en un panorama donde los precios bajan, algunas de esos intereses de invertir empiezan a postergarse, ¿no? Una sugerencia, no te estoy diciendo que la digas, pero un tema de debate podría ser, por ejemplo, plantear algún tipo de facilidad tributaria. No estoy hablando de, aquí hablo de exoneración y saltan los fantasmas, pero no quiero tocar la palabra exoneración. Pero el Estado peruano y sus inversiones tienen que enfocarse, digamos, muy realistamente. O sea, si de eso depende buena parte de nuestro crecimiento, hay que adelantarse, ¿no es cierto?, a una situación de crisis, si es que esta, digamos, se llega a consolidar. Esperamos que no sea así, pero no hay que descartar ningún escenario, digamos. Es correcto, ¿no? El Perú, si uno se pone a pensar, finalmente está compitiendo con el resto de la región. Así es. Está compitiendo con México, con Chile, con Colombia, con otros países que también está tratando de captar todo ese tipo de inversiones mineras. Entonces, a final de cuentas, lo que uno tiene que hacer es mostrar al Perú competitivo en diferentes aspectos, ¿no? Tributario, legal, estabilidad de política, estabilidad social, etcétera, ¿no? Y eso hace que el Perú sea competitivo. El Perú ya es competitivo a nivel de minerales, es un país polimetálico, es un país que históricamente invertía en minería. Somos tercer productor mundial de cobre. Somos tercer productor, exactamente, y nos siguen viendo en ese momento como la niña bonita, digamos, ¿no? Entonces hay que seguir mostrándose con esa cara. Bueno, y para eso necesitamos nuevamente políticas fiscales, económicas en general, muy avispadas, muy moscas, evitando de que esto pudiera generar más daño del que pudiera ser. Estamos hablando, especulando, aún no sabemos, como dice Alfredo, si esto se va a consolidar como una tendencia al declive del precio del cobre, pero mejor es estar pendiente de todos los escenarios. Ahora también es importante recalcar que la producción de cobre en Perú está aumentando. Se dice que se va a duplicar hasta el 2017 y esto, por lo tanto, es una forma de apalear, digamos, lo que está pasando con el precio, ¿no? Por lo tanto, la recaudación fiscal no se va a ver tan afectada, o no se debería ver tan afectada por los precios si es que todo este tipo de inversiones se siguen dando. Así es, y hay que más bien garantizar que se produzcan y continúen adelante pese a esta situación. Correcto. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Creo que son reflexiones muy interesantes y ojalá sean tomadas en cuenta. Nos vamos a la pausa y venimos con más. Gracias.